Vamos a ver un segundo problema que es muy parecido al primero. La única diferencia es que ahora vamos a tener ciertas restricciones para poder resolver este problema. El problema número 2 nos pide determinar la ruta con una mínima sumatoria de valores que permita conectar todos los nodos. Ahora tenemos dos restricciones. La primera es que la conexión ED está cancelada. Por lo tanto, esta es una ruta que no se debe de considerar. Y la siguiente restricción es que nos piden utilizar la conexión HJ. Por lo tanto, debemos de enfocarnos primero en utilizar esta ruta. Muy bien, ahora tenemos un modelo de redes que está compuesto por 10 nodos, entre ellos algunos conectados, y de nuevo arriba de cada arco vamos a encontrar las distancias recorridas en kilómetros. Entonces, primero hay que diferenciar muy bien y distinguir nuestras restricciones. Como ya lo mencionamos, tenemos prohibido utilizar la conexión ED y debemos utilizar obligatoriamente la conexión HJ. Por lo tanto, vamos a considerar esta como nuestra iteración número 1, sin importar que el dato no es el mínimo. Entonces, nuestra iteración número 1 colocaremos abajo el inicio, que en este caso es el nodo H. Después colocaremos todos los nodos pendientes por conectar, que serían el nodo A, B, C, D, E, F, G, I y el nodo J. Ahora debemos de ver cuáles son los nodos que están conectados con el nodo H. Tenemos que el nodo H conecta con el nodo G, con el nodo F, con el nodo I y con el nodo J. Entonces, dentro de nuestra tabla vamos a ir colocando estas distancias recorridas. Para el caso de la ruta de la A a la E, no tenemos una conexión con el nodo H, por lo tanto no colocamos nada en la tabla. Para la ruta HF tenemos una distancia de 4 kilómetros, para la ruta HG de 5, para la HI un 4 y para la HJ 6 kilómetros. Entonces, si nos acordamos, para seleccionar el dato debemos de elegir el dato mínimo. En este caso, nuestro dato mínimo es un 4, pero como la restricción nos pide forzosamente utilizar la ruta HJ, entonces esta sería la ruta que vamos a elegir sin importar que no sea la más pequeña. Por lo tanto, la ruta elegida es la ruta HJ con una distancia de 6 kilómetros. Ahora vamos a construir nuestra tabla de iteraciones número 2. Tenemos el nodo conectado H y ahora J pasa a ser un nodo conectado. Y tenemos pendientes ahora los nodos de la A a la I por conectar. Los datos de la H no cambian, ahora debemos de ver cuáles son los nodos que conectan con el nodo J, que sería el nodo D, el nodo I y el nodo H. Pero el nodo H ya no lo consideramos porque el nodo H ya es un nodo conectado. Entonces solo nos enfocamos en los nodos D y en el nodo I. Del nodo A a la C no hay una conexión con el nodo J, por lo tanto no se coloca nada en nuestra tabla. El nodo D sí está conectado con el nodo J y colocamos una distancia de 7. Del nodo E al G no hay una conexión, por lo tanto no colocamos nada. Y el nodo I sí tiene una conexión que sería de 9 kilómetros. Una vez que ya acabamos con nuestra tabla de iteraciones número 2, debemos de seleccionar cuál es el dato mínimo. Si bien nosotros tenemos dos datos mínimos iguales, que es el número 4, el nodo que va de la H a la F y el de la H a la I. Como son iguales, podemos tomar cualquiera de los dos. Yo tomé la distancia que va de la H a la F. Ahora, para nuestra iteración número 3, nosotros colocamos el nodo F como un nodo conectado y los demás siguen estando pendientes por conectar. Ahora, las distancias o los valores de los nodos H y J son los mismos, no cambian.
Y nosotros ahora debemos de ver cuáles son los nodos que conectan con el nodo F. Tenemos que el nodo F conecta con el nodo C y con el nodo E. Por lo tanto, estos son los valores que vamos a utilizar. También conecta con el nodo H, pero como ya se mencionó, el nodo H ya es un nodo conectado, por lo tanto no se considera. Entonces, el nodo F solo tiene conexión con C y con E. Con C es una distancia de 7 kilómetros y con el nodo E una distancia de 5 kilómetros. De nuevo, debemos de elegir el valor más pequeño dentro de nuestra tabla de iteraciones. En este caso es el 4 que teníamos pendiente que no utilizamos en la iteración pasada, que es la conexión que va del nodo H al nodo I con una distancia de 4 kilómetros. Ahora para la iteración número 4, el nodo I pasa a ser un nodo conectado y seguimos con estos nodos pendientes por conectar. Ahora debemos de ver cuál es la ruta que conecta con el nodo I. Tenemos que el nodo I conecta con el nodo E y también con el nodo J y con el nodo H, pero los nodos H y J ya son nodos conectados, por lo tanto no se consideran. Entonces, el nodo I únicamente conecta con el nodo E, que sería el dato que vamos a poner aquí en la tabla, que sería de 7 kilómetros. Ya que completamos nuestra tabla, seguimos por determinar cuál es el dato menor de la tabla de iteraciones número 4. De nuevo tenemos que el dato menor es un 5, pero hay dos números 5. Por lo tanto, podemos agarrar cualquiera de las dos. En este caso yo tomé la conexión que va del nodo F al nodo E. Ahora el nodo E pasa a ser un nodo conectado en nuestra tabla de iteraciones número 5. Y seguimos con estos nodos pendientes por conectar. Recuerden que el problema no acaba hasta que nosotros hayamos podido conectar todos los nodos posibles. Entonces ahora la tabla no cambia, pero debemos determinar cuáles son los nodos que conectan con el nodo E. Tenemos que el nodo E conecta con el nodo F, con el nodo C, con el nodo I y con el nodo E. Si bien el nodo F y el nodo I ya los utilizamos o ya los conectamos, por lo tanto no se consideran. Y tenemos como restricción que no podemos utilizar el nodo que va de la E a la D. Por lo tanto, tampoco se considera ese valor y en la tabla lo vamos a considerar como un 0. Por lo tanto, el único dato que nos interesa es la distancia que se recorre del nodo E al C, que serían 6 kilómetros. Ahora vamos a elegir cuál es el dato menor en nuestra tabla de iteraciones. Si vemos ahora, queda nuestro número 5, que fue el que no seleccionamos en la iteración pasada. Por lo tanto, es la ruta que vamos a elegir, que es la conexión que va del nodo H al nodo G con una distancia de 5 kilómetros. Ahora el nodo G pasa a ser un nodo conectado y tenemos todavía 4 nodos por conectar. Ahora vamos a determinar cuáles son los nodos que conectan con el nodo G. El nodo G conecta con el nodo B, con el nodo C y con el nodo H. El nodo H no lo consideramos porque ya está conectado. Entonces, en la conexión que va del nodo G al B tenemos una distancia de 3 y de la G al C tenemos una distancia de 2. Ahora vamos a elegir cuál es el dato menor. En este caso es el 2, que es la conexión del nodo G con C, una distancia de 2 kilómetros. Ahora el nodo C pasa a ser un nodo conectado en nuestra tabla de iteraciones número 7 y tenemos todavía 3 nodos pendientes por conectar. Debemos de determinar cuáles son los nodos que conectan con el nodo C. Tenemos que el nodo C conecta con el nodo A, con el nodo B, con el nodo G, con el nodo F y con el nodo E. Pero los nodos G, F y E ya son nodos conectados, por lo tanto no se consideran. Entonces, el nodo C conecta con el nodo A una distancia de 1 kilómetro y con el nodo B también a 1.
Ahora debemos de seleccionar el dato menor. De nuevo tenemos el número 1 como dato menor y lo tenemos repetido. Seleccionamos cualquiera de los dos. En este caso, yo selecciono la ruta que va del nodo C al nodo A con una distancia de 1 kilómetro. Ahora el nodo A pasa a ser un nodo conectado y tenemos pendiente el nodo B y el nodo D. Debemos determinar cuáles son las rutas o los nodos que conectan con el nodo A, que sería el nodo B y el nodo D. El nodo C, recuerden que no lo consideramos porque ya es un nodo conectado. Entonces, la distancia que va del nodo A al nodo B es de 9 kilómetros y del nodo A al nodo D es de 8 kilómetros. Seleccionamos de nuevo el dato menor, que es el 1 que dejamos pendiente en el punto anterior, que sería la conexión que va del nodo C al nodo B con una distancia de 1 kilómetro. Ahora nuestro nodo B pasa a ser un nodo conectado y solo tenemos pendiente el nodo D. Debemos de ver cuáles son los nodos que conectan con el nodo B. En este caso tenemos que el nodo B conecta con A, con C, con G y con D. Pero los nodos A, C y G ya son nodos conectados, entonces no se consideran. Únicamente tenemos la conexión de B a D, que son 10 kilómetros. Y de nuevo seleccionamos el dato mínimo de nuestra tabla de iteraciones. En este caso, el dato mínimo es un 7, que es la conexión del nodo J con el nodo D. Por lo tanto, es la ruta que vamos a seleccionar. Y ya con esto terminamos de conectar todos los nodos en nuestro modelo de redes. Finalmente construimos nuestra tabla de resultados donde vamos a registrar las rutas que fuimos seleccionando en cada una de las tablas de iteraciones con las distancias recorridas para hacer la sumatoria final. En la iteración número 1 seleccionamos la ruta que va del nodo H al nodo J, que fue la primera restricción que nos pidieron, con 6 kilómetros. En nuestra iteración número 2 seleccionamos la conexión óptima, la que va del nodo H al nodo F, con 4 kilómetros. En la iteración número 3 seleccionamos la conexión del nodo H con el nodo I, que son 4 kilómetros. En nuestra iteración número 4 seleccionamos la ruta que va del nodo F al nodo E, con una distancia de 5 kilómetros. En nuestra quinta iteración seleccionamos la conexión que va del nodo H al nodo G con 5 kilómetros. En nuestra iteración número 6 seleccionamos la conexión del nodo G con C a una distancia de 2 kilómetros. En nuestra iteración número 7 seleccionamos la conexión que va del nodo C al A con una distancia de 1 kilómetro. En nuestra iteración número 8 seleccionamos la conexión CB con una distancia de 1 y en nuestra última iteración seleccionamos la conexión JD con una distancia de 7. Si vemos, todos los nodos ya están conectados con algún otro, por lo tanto el problema ya terminó y debemos de hacer la sumatoria final para determinar la distancia mínima que se debe de recorrer para ser capaces de conectar todos los nodos. En este caso tenemos que la distancia mínima que se debe de recorrer es de 35 kilómetros. Bueno, esto fue todo del método de árbol de expansión mínima del modelo de redes. Espero les haya ayudado un poco a resolver todas las dudas y que hayan podido diferenciar cuándo es que debemos utilizar este método en relación a los otros tres restantes.